Buenas, de acuerdo a la evaluación técnica, en esta oportunidad voy a ofrecer dos experiencias que se le pueden dar al alumno en relación al fenómeno de batimiento que sufren las ondas. Para eso voy a dar un breve fundamento teórico. Las ondas son perturbaciones que viajan a través del espacio y tiempo, y estas satisfacen el principio de superposición, que de forma ablativa podemos decir que cuando yo tengo dos ondas y analizo un punto del espacio, ese punto del espacio, la perturbación resultante va a ser la suma de las perturbaciones individuales que produce cada onda. ¿De acuerdo? Y una onda conocida es el sonido. El sonido es una onda sonora, una onda mecánica, que se produce por la oscilación, digamos, de las moléculas en el aire circundante. Este movimiento de oscilación es un movimiento más ordenado que el movimiento térmico. Y para ilustrar cómo es que se origina el sonido, he dibujado aquí un altavoz. En este altavoz, en su centro, se va a originar una compresión y una expansión del aire que está en su inmediato, ¿no? Una compresión y expansión. Y ahí es donde se origina esa perturbación. Esa perturbación de compresión y expansión se va a propagar a través del eje X. Y lo que va a originar es que las moléculas que están en ese aire van a originar regiones de alta presión y baja presión. En las regiones de alta presión, digamos, las moléculas se juntan, y en las regiones de baja presión las moléculas se separan. Se juntan respecto a su posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Y en general, o en muchos casos, esas ondas, que por cierto son longitudinales, esto quiere decir que la perturbación viaja en la misma dirección en que oscila, se pueden modelar con una función armónica, ¿no? En este caso, el S, que es el desplazamiento respecto a su posición de equilibrio de las moléculas, tiene una forma cosenoidal. Esto se puede ver como una onda plana que viaja al eje X, ¿no? Ahora, aquí quiero hablar de dos conceptos que nosotros percibimos acerca de las ondas sonoras. Como toda onda, esta onda se puede describir con su frecuencia, su amplitud, su longitud de onda y su velocidad de propagación. Ahora, cuando una onda sonora al oído llega una onda sonora con cierta frecuencia, esa frecuencia de ahí que el oído percibe, nosotros de forma, digamos, común lo entendemos como tono, ¿no? Entonces el tono es la frecuencia de esa onda sonora. Ahora, esta onda tiene su amplitud de perturbación, que si nosotros lo elevamos al cuadrado, está relacionado con su intensidad. Y la intensidad está relacionada a su vez con el volumen. Entonces, mientras más volumen tiene, por ejemplo, un altavoz, lo que está haciendo es que está perturbando de mayor grado las moléculas en su aire circundante, ¿no? Y eso es lo que entendemos como volumen. Ahora, para entender el fenómeno de batimiento, aquí yo he dibujado dos ondas, dos sonidos, ¿de acuerdo? Que los he modelado bajo funciones armónicas, sinoidales, ¿de acuerdo? Y que tienen, la primera tiene un tono o frecuencia F1 y la segunda tiene un tono o frecuencia F2. F1 y F2, para que se dé el fenómeno de batimiento, tienen que estar muy cercanos. Digamos que F1 tiene que ser 400 Hz y F2 tiene que ser 403, 402 Hz para que se dé el fenómeno de batimiento. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de la intensidad media, que es realmente lo que percibe el oído, y se le puede también ofrecer de cálculo al alumno, vamos a obtener que tiene que ver con su amplitud al cuadrado entre 2. Aquí de forma similar, amplitud al cuadrado entre 2, porque bueno, son casi la misma onda, lo único que se distinguen es en su tono, en sus frecuencias, ¿no? Ahora, cuando estos dos sonidos, digamos, están en el mismo espacio y en el mismo tiempo, se va a formar una onda resultante,
que tiene esta forma parecida, la he esquematizado aquí, le he hecho un bosquejo, y por el principio de superposición que ya comenté, digamos, esta forma de esta onda va a ser solamente la suma. Esto también se le puede ofrecer de ejercicio al alumno para que, bueno, use su matemática básica, porque esto involucra solo sumar y usar relaciones trigonométricas ya conocidas. Aquí yo voy a anotar nada más lo que de esta, digamos, onda resultante que obtenemos de intensidad, ¿no? Aquí, cuando calculamos la intensidad media, nos vamos a dar cuenta que va a depender del tiempo en donde tomemos. Entonces, en general, la intensidad media depende del tiempo. Depende, bueno, en primer lugar, aquí tenemos la amplitud al cuadrado, que si vemos amplitud al cuadrado, esta es la suma de ambas intensidades, ¿de acuerdo? Pero adicional tenemos, digamos, una función armónica al cuadrado, ¿no? Y lo que indica aquí es que esta intensidad va a variar en el tiempo y va a variar bajo una frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia del batido, que ¿cómo se calcula? Con la resta, con el valor absoluto de la resta, ¿no? Que en el ejemplo que di, que era 400 y 402 Hz, aquí esta frecuencia sería 2 Hz, ¿no? Y esta frecuencia, esta intensidad de lo que percibe el oído es lo que conocemos como el fenómeno de batido. Ahora, ¿cómo el alumno podría, digamos, experimentar, ¿no? Tener la percepción del batido? Para eso podría usarse 2 diapasones, que bueno, los diapasones son muy difíciles de construir, no, en un tiempo corto no se podría, pero con 2 diapasones podría darse, ¿no? Ahora, la solución alternativa y la que podemos encontrar en casa es usar 2 celulares como diapasones. En celulares podemos instalar aplicaciones de generadores de frecuencias y jugar para producir el batido, y eso es lo que se va a mostrar. Y la segunda experiencia para ver este fenómeno de batido, este efecto de batido, lo podemos ver en una guitarra. Si nosotros queremos afinar una guitarra con el método del quinto traste, que se afina el oído, nos vamos a dar cuenta que cuando nos acerquemos a las frecuencias que queremos, vamos a escuchar a las frecuencias con con la frecuencia que queremos afinar. Nos vamos a dar cuenta que hay se forma un batido, ¿no? Entonces, para afinar, lo que puede servirte es eliminar ese batido con el oído, ¿no? Entonces, cuando ya no hay batido, te das cuenta que ya estás en la nota correcta. Por nota me refiero al tono, no al tono correcto, porque cada cuerda tiene una frecuencia específica, ¿no? Que está dado por costumbre, por estandaridad, ¿no? Ahora voy a mostrar estas 2 experiencias a continuación. Ya, ahora aquí tengo 2 diapasones, en realidad son celulares que le he instalado las aplicaciones para generar frecuencia, y a cada una, bueno, este es un Android y este es un iPhone. Si aquí le he puesto a 440 Hz, pueden ver, y lo voy a activar. Así es el sonido de 440 Hz. En el otro también, igual. Asegúrense de que tenga el mismo volumen para que se pueda dar y se pueda hacer notar el batido, ¿no? Ahora, si yo los activo al mismo tiempo, no hay ninguna diferencia, no se escucha nada, la diferencia es lo mismo. Pero ahora voy a modificar uno. Por ejemplo, a este le voy a poner 442 Hz y este 440. Entonces, si se dan cuenta, hay una variación en el sonido. Ese es el batido o el batimiento, ¿no? Yo le digo batido, pero la palabra correcta sería batimiento. Voy a cambiar ahora a, por ejemplo, a 444. Ahora, si se dan cuenta, es más rápido porque el batimiento ahora tiene una frecuencia mayor, ¿no? Normalmente cuando las frecuencias se alejan mucho ya no se escucha ese batimiento, ¿no?
Aquí está con 442. Si se dan cuenta, tienen que estar juntos para que se dé. Ahora, esa es la experiencia que se le puede ofrecer al alumno para que experimente, ¿no? Por sí mismo. Y que se dé cuenta de que el fenómeno está presente y de que se explica con el principio de superposición. Ahora, a continuación voy a explicarlo con una guitarra. Ya, ok. Entonces, pues se puede ofrecer al alumno también una experiencia con una guitarra para que presencie el batido. Aunque ya advierto que el batido aquí no se nota tanto, pero para un buen oído sí lo va a notar. En este caso yo tengo una guitarra que ya está vieja, tiene 10 años creo, y bueno, pero está afinada. Como yo no tengo buen oído, he usado una aplicación, así que está afinada. Entonces, el método del quinto traste trata de afinar la guitarra, pero solo con tu oído. Y para eso tienes que tener al menos la sexta cuerda afinada, ¿no? Y la sexta cuerda afinada, lo que tienes que hacer es ir de la sexta hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo afinas? En la sexta cuerda tú tocas el quinto traste y este sonido de aquí tiene que ser igual al sonido de la quinta cuerda. Entonces, si tú tocas simultáneamente la sexta cuerda, el quinto traste y la quinta cuerda al aire, tienen que ser en la misma nota, la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo podrías escuchar el batido? Si tú desafinas un poco, a ver, voy a desafinar en este caso. Lo estoy tensando la cuerda para... Ahí está desafinada. Entonces, si tocas simultáneamente, hay una pequeña variación, ¿no? Ahora voy a... En general, tiene que ser muy específico. O sea, tienes que estar tocando constantemente y acercarte bastante a la frecuencia para que escuches el batido, ¿no? Por ejemplo, ahora con la segunda cuerda en el quinto traste y la primera están a la misma nota. Pero ahora desafinas un poco. Vamos a ver. Y ya se escucha una pequeña variación, ¿no? Ahora, para el buen oído, sí va a escuchar el fenómeno del batimiento. Y así es como se puede ofrecer la experiencia del fenómeno de batimiento que se explica con el principio de superposición usando una guitarra, ¿no? Y eso sería la segunda experiencia, ¿no? Después de haber mostrado esas dos experiencias, la de los celulares como diapasones y la de la guitarra, es necesario comentar cierto asunto, que lo que se obtiene es de una naturaleza cualitativa. Si se quiere mejorar a un aspecto cuantitativo, se necesita, digamos, un micrófono que pueda captar el sonido y un software que pueda analizarlo. Finalmente, el contenido y la relevancia de estas experiencias está en que si se lo ofrece a alguien, a un alumno, va a poder, digamos, conocer un fenómeno que ocurre en la naturaleza que es captado muy poco, solo los músicos experimentados tal vez lo sepan, y poder explicarlo con el principio de superposición, un principio fundamental en la física. Ahí está la relevancia de esto, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo.